Aquí estamos con mi querido Marcelo Brunet, abogado que nos acompaña ya casi todos los días. ¿Cómo estás, Marcelito? ¿Bien y tú? Muy bien, Marcelo. Oye, vamos a empezar, fíjate, con una noticia que apareció hace poco. A ver. Dice así, caso convenios. De nuevo. Otra vez. Esto es un déjà vu, como que cada vez que nos juntamos terminamos hablando del mismo tema. Es que imposible, claro, va a ser así, lamentablemente. Claro. Caso convenios. Allanan casa de ex administrador del GORE, Bío Bío, y otros 2 funcionarios renunciados. La PDI allanó la vivienda del ex administrador regional del GORE, Bío Bío, Rodrigo Martínez, en el marco de diligencias por el caso convenios. Radio Bío Bío de Concepción confirmó que Martínez quedó detenido en la PDI. La Policía de Investigaciones PDI y la Fiscalía allanaron la casa del ex administrador regional del GORE Bío Bío, Rodrigo Martínez, en el marco del caso convenios. El lunes de esta semana, en entrevista con Radio Bío Bío de Concepción, el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, confirmó la salida de Rodrigo Martínez Fernández, quien era administrador regional. Rodrigo Alarcón Quesada, jefe de gabinete, y Simón Acuña Medina, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano. El mismo procedimiento se realizó en la casa de Alarcón y Acuña. Según información confirmada por Radio Bío Bío, los organismos llegaron hasta la vivienda del exfuncionario de la comuna de Chiguayante para realizar las diligencias correspondientes. Otro antecedente al que logró acceder la radio es que Martínez se encuentra detenido en la PDI, pero por una causa que no tendría relación con el caso convenio. ¿Ah, con otra? Estoy haciendo un cambio político muy profundo con el fin de entregar mayor transparencia y celeridad en la resolución de los anhelos que tiene la región, dijo en su momento el gobernador Díaz respecto a la salida de los 3 altos cargos. Tras la salida de los 3 altos cargos del GORE, Martínez envió una declaración donde señaló que en ningún caso he actuado ni con negligencia ni desidia en los más de 20 años como funcionario público en distintas instancias del Estado, quien añadió que es abrumador el nivel de falsedades y destrucción sin miramientos sobre la vida profesional de terceros. Bueno, ahí está. Mucho más, bueno, pero esa es la información que tenemos ahora temprano en la mañana, que había que destacar, por supuesto, que seguimos con estos temas. Ustedes pueden encontrar esa información, por supuesto, en la radio Bío Bío. Ahí está todo lo que lo acabamos de informar y leer. Ya, Marce, vamos a nuestra pauta y al orden. Vamos. Vamos. ¿Qué podemos hablar de esto ya a esta altura? No, de esto no, ¿sabéis qué? Lo incómodo que puede ser para el pobre señor que lo allanan en la casa, digamos, lo toman detenido por otra causa. Bueno, sí. Aquí nos queda mucho paño por cortarse. Yo creo que al final esto le tenemos... Acá tenemos para rato con esto. O sea, nuestro déjà vu va a ser una cosa permanente. Yo creo que los próximos, por lo menos, mes y medio que vengamos para acá, cada vez vamos a terminar hablando un poquito, por lo menos, del caso... Sí. Si es que no más, ¿eh? Yo creo que... Partamos con la acusación constitucional que se le va a presentar supuestamente el lunes 14 de agosto. Esto salió por los republicanos. Sí, esta sería la acusación Benjamín Moreno, de hecho. Sí, es nuestro panelista. Si cuando vino el otro día me dijo, ay, ahora me acuerdo más del nombre de Marcelo, ¿te acuerdas que había Claro. Benjamín Moreno. La cosa está en que esta vendría siendo, desde el retorno a la democracia hasta ahora, sería la acusación constitucional número 43. Es la quinta acusación constitucional que se presenta por la oposición durante este periodo. Las acusaciones constitucionales en general no tienen buenos frutos, no funcionan bien. Por regla general, digamos, estadísticamente, si uno hiciera la estadística, digamos, entiendo que, si la memoria no me es tan frágil, deben haber sido 3 o 4 personas que hayan sido efectivamente removidas de sus cargos, 4 para ser exacto. El ministro Cereceda, el ministro Beyer, la ministra Proboste y Andrés Chadwick. Sí. Yo creo que más que eso no han habido personas que hayan sido destituidas de sus cargos por ya, pero te voy a hacer una pregunta porque como abogado te tengo que aprovechar. Una acusación constitucional para que tenga bases, ¿cierto? Y que no pase lo que pasó con el ministro de Educación. Sí, claro. Tiene que haber cometido un acto que vaya contra la Constitución. Sí, claro. Son ilícitos constitucionales. Ya. En este caso, ¿cuál sería lo que habría hecho Jackson? Yo voy a hacer la respuesta más ambigua, amarilla, pero al mismo tiempo responsable posible. Mientras no tengamos claro cuál es la acusación, no sabemos todavía cuáles son las causales por las cuales están acusándolo. Lo que sí tenemos claro es que a los ministros se les puede acusar por ciertos ilícitos constitucionales. A ver, hay una diferencia entre el régimen parlamentario británico y nosotros. El régimen parlamentario británico, los ministros son de confianza del Congreso. Y por lo tanto el Congreso, cuando pierde la confianza, los acusa y los saca por motivaciones políticas.
En el caso chileno, esto se supone que es por las razones o causales que están establecidas en la Constitución. Porque los ministros son de confianza del presidente de la República. Solo el presidente de la República los puede remover, digamos, porque perdieron su confianza. El Congreso, para destituirlos, debería, en teoría, destituirlos por ciertas causales que están contempladas en el artículo 53, si la memoria no me falla, de la Constitución. Y son súper específicas. En el caso de los ministros, se trata de afectar gravemente, digamos, la marcha de la nación, entiendo, o haber cometido situaciones de ilícitos legales, digamos. No recuerdo el texto completo, digamos, del artículo, pero básicamente está referido a situaciones bien específicas y cierta clase de delitos que se llaman también delitos constitucionales, digamos, son varios. Ahora, todo lo que te estoy diciendo es teoría. Claro, en la práctica, esto depende de si están las mayorías o no están las mayorías. Ya, ahora, independiente de eso, ayer decían, ¿por qué al ministro Jackson y no al ministro Montes? Entonces, después también escuché un podcast que hace Paulsen. Ya, correcto. Me da risa Paulsen. Yo de repente soy como Paulsen, como que nunca termino la idea. trato de cerrarla igual, pero... No te puedo asegurar que tú haces preguntas más cortas que las de Paulsen. No, sí, pero yo igual al principio era como así, como que me iba por las ramas. Bueno, la cosa es que Paulsen decía que igualmente Montes va de la mano con... Políticamente, claro. Con Jackson, o sea, que si no cae puede... uno, caen los claro, dos. tiene que caer los dos. Claro, necesariamente. Exactamente. Pero hay un tema en esto, digamos, acá hay un tema de cálculo político también de quienes hacen la acusación. Saben que hoy día la figura de Jackson es mucho más débil que la de Montes. Por lo tanto, le están pegando al rival más débil, por así decirlo. Sí. A ver, ambos tienen igual mérito jurídico. Si esto fuera una cosa meramente jurídica, tendrían que acusarlos a los dos. Es más, Montes es más susceptible de acusación que Jackson. Claro. En este caso. Pero Jackson, digamos, acá por eso te hacía esta diferencia, digamos, teórica. Lo que pasa es que lo que hemos terminado haciendo es que nuestro régimen presidencial, el Congreso lo ha ido parlamentarizando un poco. Entonces ahora los ministros ya no son de exclusiva confianza del presidente solamente, sino que son de confianza de si el Congreso tiene la mayoría suficiente para sacarlos o no. Eso habla de que hay que revisar, ojalá después van a tener a una consejera constitucional, ojalá que digamos que la nueva constitución esté graficado este punto, porque no sé si le han dado suficiente tiempo a estudiar este tema, que es parte de los equilibrios más importantes que tiene el sistema. O sea, el Congreso tiene una herramienta poderosísima, que en el fondo puede destituir a mucha gente, al Contralor, al presidente del Banco Central, a una serie de autoridades. Y pueden sacarlo, el comandante en jefe del ejército, ministros, senadores, ministros, subsecretarios, subsecretarios no. Pueden sacarlos desde la perspectiva de que exista, digamos, se supone que de acuerdo con ciertas causales. Pero da lo mismo la causal hoy día. O sea, ¿es porque los quedaron mirando feo? Puede ser. ¿Es porque no le gustó? Puede ser. Ya. ¿Es porque no le gusta el corte de pelo? En el caso de Jackson no pero es mira, pelo, digamos, espera, en respuesta a eso, te quiero hacer una pregunta que yo ayer le saqué la foto a la imagen porque si no, no la iba a tener. Muy bien. Es esto. Dice, bueno, inmediatamente, con respecto a lo que voy a decir ahora, la ministra Camila Vallejo, como vocera de gobierno, por supuesto, da declaraciones, ¿cierto? Y dice, entre algunas cosas, yo las anoté igual, pero salió después claramente escrito. Decía, gobierno anuncio de acusación constitucional contra Jackson, dice ella, entre muchas cosas que dijo. Se está haciendo una práctica habitual del Partido Republicano al anunciar acusaciones constitucionales. Sí. Ellos no. Hay que ser muy fresco. O sea, espérate, inmediatamente después de eso ella dice, bueno, si es así, si seguimos esta práctica, cada 3 meses habría una acusación constitucional, por lo tanto llegaríamos a 17 acusaciones, una cosa así. Saco la cuenta, ¿ya? De cuántas acusaciones iban a tener. Cosa que me parece un descriterio y una ridiculez, porque finalmente las acusaciones constitucionales... Funcionan por su propio mérito, digamos. Exactamente, y deben tener una base, sí. Evidentemente, lo del ministro de Educación, claro, no tenía que ser una base constitucional, pero evidentemente es un ministro que no ha hecho las cosas bien. Claro. Y eso es casi todo. Y si hubieran 40 infracciones de ley, de 40 ministros distintos, sería razonable que hubieran 40 acusaciones constitucionales. Bueno, de hecho, anoche, fue la ministra Orellana, en una entrevista que sostuvo en CNN en la noche con Mónica Rincón, y la ministra Orellana habló, evidentemente, este tema, fue lo primero que le preguntaron. Por supuesto. Y ella, fíjate que defendió mucho, la Mónica le preguntó, le dijo, bueno, ¿y ustedes hicieron cuántas acusaciones constitucionales? Es más, le dijo, y le puso un ejemplo muy bueno, que tenía que ver cuando ellos acusaron al ministro de Educación. Al ministro Figueroa. Sí, por
que los niños volvieran a clase. Exacto. O sea, le dijo, ¿usted ahora le parece que eso estuvo bien? Claro. y como que se ríen. Es que eso es casi como el ejemplo laboratorio. Porque, sabiendo que después ellos mismos reconocen que era bueno era bueno reabrir los colegios, lo acusaron por reabrir los colegios. Claro, Una cosa absurda. Cosa que fue un error y muchos Claro. después aceptaron que había sido un error. Y nadie le pidió disculpas al ministro Figueroa, No. al contrario, digamos. Exactamente. Pero hay un punto en eso y probablemente hacia allá es donde apuntas. La reflexión que uno tiene que hacer es efectivamente, ¿corresponde o no corresponde? De acuerdo con los capítulos constitucionales, hacer la acusación. Si son muchas o pocas, al final eso no es lo relevante. Pero es bien discutible que la vocera de gobierno tenga la cara de palo de poder decir de que son muchas las acusaciones constitucionales que se presentan en este gobierno, cuando ella era opositora y diputada, ella no solamente patrocinó, sino que votó favorablemente 12 acusaciones constitucionales, 2 contra el expresidente de la República. Entonces, la verdad de las cosas, hay un poquito cara de palo en esto. Sí, y dijo que también se estaba focalizando finalmente las cosas en para evadir los temas importantes, que son las pensiones. Esa es la pega de la vocera. La vocera... Pero es que lo dice enojada, entonces eso es lo que como que la gente le cree. Claro. De hecho, la periodista que le hizo una pregunta, inmediatamente, cuando dijo preguntas, que le hicieron 2, creo, ¿Sí? La periodista fue bien... Fue bien incisiva, probablemente. Fue incisiva, claro. y ella dijo... No voy a decirla. No, es hermoso. muy parada. De muy verdad, para- la ministra Camila me dijo, O sea, bien así. o sea. No voy a dar la cuña. ¿Usted quiere que yo dé la cuña? Debemos hacer el ejercicio. Mira, voy a mirar a la cámara en forma enojada. Voy a sacarlo alto con cara enojado. Ministra, no sea cara de palo. Con cara enojado, ¿está bien? No te sale. ¿No? Pucha. Es que No, a ella no le sale. sirvo- a no ella le sirvo para sale Camila bien. Vallejo, entonces. No. Bueno, y después entonces dice: se está haciendo una práctica habitual del Partido Republicano, ¿Ya? dice, el anunciar acusaciones constitucionales sin fundamento y luego improvisar argumentos en el camino. Pero ¿cómo Ya. vas a saber si es que sin fundamento o con fundamento No lo si no sabe. está presentada? Ya, O sea, no lo sabe, ya. no lo sabe. El punto es que, ¿y qué va a pasar con el oficialismo? Me pregunto yo. Es una ¿Ellos buena pregunta. estarán realmente tan convencidos de que el oficialismo no va a apoyar esta acusación constitucional? No lo sé. Bueno, el que no la va a apoyar y que tú me mandaste Sí, la información sí. fue que ha sido súper crítico con Fidel Jackson. Espinosa. Fidel Espinosa. Ahora, ojo con el tema, porque Fidel Espinosa adelanta opinión, él es senador. Sí. Y él adelantar opinión tiene un pequeño problema. Como el Senado, o sea, para que los telespectadores entiendan cómo funciona esta dinámica. Se presenta en la Cámara de Diputados, se debate en la Cámara de Diputados, se aprueba en la Cámara de Diputados, Sí. si es que efectivamente corresponde o no, que pasa al Senado. ¿Ya? Pasa al Senado. El Senado conoce como jurado, como si fueran jueces. Y por lo tanto, una de las cosas naturales de un juez es que no adelante la opinión antes Claro, del juicio. obvio, sí. O sea, imagínate que, no sé, pues uno tuviera un juicio, digamos, y el juez dijera, no, ¿sabe qué? Usted es culpable, así que me da lo mismo lo que vaya a decir, usted es culpable. Bueno, los jurados no deben hacer eso. Y Fidel Espinosa, con lo que dijo ayer, corre el severo riesgo de quedar inhabilitado si es que efectivamente la acusación prospera. Claro, exactamente. Porque ya adelantó opinión. O sea, Mm. es muy imprudente. O sea, Fidel Espinosa es una persona que ha hecho una pega de fiscalización enorme durante este periodo, pero hay que decir que efectivamente hay una imprudencia muy grande en adelantar opinión, más aún cuando ni siquiera se ha presentado la acusación. Ahora, ¿tú crees, Marce? O sea, evidentemente sí pasa esta situación que en el fondo algunos sacan créditos a través de Jackson. Porque, Claro. pero la ministra Orellana también decía ayer que ha visto a muchos parlamentarios, ¿Ya? y que sabemos cuáles son, Sí, claro. hablando solamente de Jackson, sí. pero no proponiendo nada para la ciudadanía interesante, no están Ya. haciendo ningún cambio. Ya, Y bueno. que solamente están sacando créditos políticos. Cosa que es un común denominador de la política. O sea, Claro, al final del día que le toca gobernar, o sea, eso también es una respuesta bien fresca, porque el que le toca gobernar es al gobierno. sea, no le pidamos a los parlamentarios que No le gobiernen. claro. A ver, uno puede estar de acuerdo o no en que finalmente ellos, cuando hacían sus acusaciones constitucionales o se quejaban, estaban en su legítimo derecho, Por cierto. ¿cierto? Sí, sin duda. Y evidentemente sí había corrupción y ellos la criticaban. Por Bien, supuesto que si es sí, su pega. lógico. Y hacen bien su pega Y haciendo está eso. bien, pero entonces hoy día tienen que entender que ellos son gobierno, por lo Claro. tanto
tienen la oposición, que también está en su legítimo O derecho sea, de no hacerlo. solamente en su derecho, Carla, están en su obligación. Exacto. Si la obligación Como de los rol, diputados claro. es fiscalizar los Fiscalizar. actos del gobierno, y eso es parte de su pega. Junto con legislar, ellos tienen que fiscalizar actos del gobierno. Entonces es ridículo, es divertido, es risible que hoy día, la gente que está hoy día en el gobierno, que además hizo todo hizo una escuela de cómo poder hacer esto, digamos, Sí, hoy día parece. se quejen de que les pase lo mismo. Parece. Es Bueno, lo natural. Ahora, ¿qué pasa con Sebastián Piñera? Oye, ¿por qué tanto lo estamos viendo? Bueno, algunos dicen nunca se fue. Yo creo que nunca se ha ido. Los que creen que se fue, no es verdad. No, no, nunca no, se fue, no, siempre no, ha no. estado. Pero presente. Oye, y ayer lo miraba Sebastián Piñera, esto tema Sí, totalmente estético, ¿ya? estético. ¿Ya? Hoy, ¿por qué cuando se sacó esas bolsas Sebastián Piñera, ahora está como así? Y con los ojos rojos así rarísimo. Y tiene así todo abierto. Digo, ¿por qué se hizo eso? Viste que es como, ay, ¿Qué se hizo, presidente? me acuerdo y me da como, ay. Presidente, ¿qué se debió hizo? haberse Claro, así dejado como- envejecer normal y con esas bolsas normales, Dios mío. Bueno, pero está ahí y está como ¿cuál es la idea de Yo Sebastián no- Piñera? yo Quiero saber. No estoy en la mente del expresidente Piñera. Ya, pero yo tú creo que eres de todo- Renovación pero yo Nacional. creo No que te todos los hagas políticos- aquí, Oh, Marcelo. pero todo- Tú yo no creo que todos vengas los- acá solamente como abogado, ni siquiera como abogado, como a comentar la actualidad haciéndote el loco. Tienes que tener Oye, información, la imputación directa. información A ver, privilegiada. yo creo que no hay ni un político, mira, yo creo que no hay ni un político en el mundo que teniendo la posibilidad de presentarse a ser presidente con posibilidades reales, lo descarte. Oye, ¿tú Ahora, lo harías ahí? si tú me preguntas a mí, yo creo que tener 3 veces electo a la misma persona no es bueno para la institucionalidad y habla mal también de las renovaciones de cuadros que deberían haberse producido, incluso en sus propios gobiernos, digamos. O sea, yo creo que el gobierno del presidente Piñera, los dos gobiernos fueron muy destructores de liderazgos nuevos. Sí. Entonces había mucho liderazgo que probablemente empezó a salir y que se vieron rápidamente apagados por diversas razones. Yo creo que no es tiempo, además, o sea, probablemente la variable de la elección presidencial, dado que hemos tenido un presidente joven que lo ha hecho en forma desastrosa, es que vayamos a buscar experiencia. Y todo parece indicar de que, a ver, entre las personas que puedan tener experiencia, evidentemente una persona que fue presidente 2 veces tiene mucha experiencia. Sí, po. También podría tenerlo una ex ministra de Estado, ex senadora, digamos. Sí, sí. O Elin Matei. No, sí, por eso, mira, acá estoy. Muy bien. Es que, Va a ser más difícil, ponte tú, para gente como Rodolfo Carter. si tú me No, preguntas Rodolfo ahí. Carter yo creo ¿Por que qué no. no? Porque No. al final, digamos, claro, él tiene la experiencia acreditada. Igual me da de ser pena, alcalde. igual me da pena porque ¿sabéis qué? Él empezó con el tema de las narcocasas, ¿cierto? Y después le empezaron a romper los mausoleos y se lo quedaron como que ellos era la- obra de ellos la y él vida es empezó así. y después se quedó sin nada. porque Nadie Carter- sabe para quién trabaja. Carter pues, después de eso, claro. Ya, pero bueno, Carter tiene un equipo creativo bien inteligente, así que probablemente encontrarán algún otro nicho. Pero le faltan hartos años, Yo creo que falta. Mira, Carter es un gallo de 50 años, digamos, no es que- tiene carrera para largo. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que al final probablemente la variable que pese más en el electorado para las elecciones presidenciales, estamos a 2 años, falta mucho todavía, pero probablemente una de las variables importantes en eso sea la variable experiencia. Y ahí Piñera corre con cierta ventaja también. totalmente. Pero Matei también. Bueno, mira. Kast no lo tenemos tan claro respecto de eso. Ay, no, por favor. Ya, mira, escucha. No, por favor. No fui yo, fue la Carla. Yo nada que ver yo. No. Bueno, yo pienso un poco ¿cómo se llama? Como Marcela Said, con respecto a... Ahí lo vamos a comentar después. Oye, la cineasta, por si acaso, Marcela Ya, Said, perfecto. que hizo Narcos también. Ya. Bueno, he estado viendo esta semana... Y si todos en sus mentes piensen a quienes han visto esta semana pasar, por lo menos la señora que está en la casa y a Sí. veces tienen el televisor en silencio, que es súper común eso, Sí, ¿ah? claro. Es verdad, es como una compañía el Sí, televisor. claro. Hemos visto a Evelyn Matei, Sí. a Eduardo Frei, por supuesto. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, Harto, sí. y porque también estaban con el tema de los 50 años y haciendo las entrevistas a los presidentes, que Sí. va a terminar con el presidente Gabriel actual, Boric, con claro. Gabriel Boric. Y ya en la primera pasada, que lo están haciendo con Iván Valenzuela, Ya. entrevistaron al presidente Frei. Entonces, hemos visto a Eduardo Frei, a Evelyn Matei, que hizo una entrevista con Velvet, con la revista. Correcto. Que es muy buena, es una imagen, se ve regia, No, se ve estupenda, po. se ve preciosa y hizo unas declaraciones buenísimas. Y también hemos visto a la expresidenta Michelle Bachelet, También. que a mí, fíjate que me pasa algo con ella. Muchas personas dicen que Michelle Bachelet, en cuanto a hacer una política como presidenta y todo, no fue tan buena en ¿Ya? su cargo, ¿ya? Como, Sí. como presidenta. ¿Sí?
Pero hay un cariño que todo el mundo le tiene a Michelle Bachelet, que es de verdad, Es genuino. es muy genuino y es del lado que uno sea, uno la quiere. Es como una cosa muy extraña que uno siente con ella. Sí. No sé si la sientes tú, pero evidentemente, pero muchas personas la sentimos. Y ella estuvo, bueno, hace pocos días, no sé si me acuerdo, me equivoco, 2 días, En el Consejo Constitucional. En el Consejo Sí, Constitucional, claro. ¿cierto? Sí, sí. Habló de varias cosas y principalmente de lo que hablamos con la consejera. Claro, con que- María... Exactamente, que la tuvimos Sí. acá, que estuvimos conversando del tema del capítulo para los militares, que Exacto. querían sumar. Claro. Entonces, finalmente, Michelle Bachelet, la presidenta, decía que no era necesario y lo dejó, tranquilizó mucho esas aguas ella. Entonces, y todos la escucharon con mucho respeto. Sí. Entonces, también siento que, ¿por qué te digo esto de Frey, Sí, sí, sí. Bachelet, Piñera, Porque Matei? Porque estamos viendo como una desvalorización de estos cabros chicos que están en el gobierno y una valorización De la muy experiencia. importante a la experiencia. Eso por lo menos veo comunicacionalmente ¿Tú hablando. te acuerdas que en la Convención Constitucional, la de Rojas Vada y compañía, no invitaron a Piñera? Sí. ¿Te acuerdas? De hecho, y Piñera tampoco digamos, los invitaron al final y se restaron algunos de ir, Frey y que Piñera, estaría por razones totalmente en obvias. contra. O sea, para que los trolearan, digamos, tampoco tenía mucho sentido ir. Yo creo que hay un tema en esto, Carla, que efectivamente hay una revalorización de la experiencia. El tema del juego de los 30 años con los 30 pesos, al final Claro, la gente ha terminado entendiendo de que chasconearse tanto, digamos, a lo mejor no sirvió de mucho. Sí creo que hay una necesidad de renovación de rostros. O sea, yo creo de que probablemente, estamos especulando todavía, si esto faltaba mucho, pero Sí. yo creo de que es un buen negocio para quienes sean candidatos incumbentes nuevos presentarse nuevamente, digamos, para elecciones medianas, o sea, diputados, senadores, alcaldes, concejales, etc. Probablemente ahí vamos a buscar rostros nuevos, pero para presidente yo creo de que vamos a terminar buscando gente que es más cercana a lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos después de tantas turbulencias es estabilidad. Sí, que a mí me está sonando, bueno, y aparte debemos decir que ya llevamos 4 elecciones en la cual gana la oposición. Sí, claro. O sea, ha sido Pero es que tenemos, derecha, sí, porque izquierda, eso derecha, da izquierda, cuenta sí. de un problema. Tenemos un Alternado, gran digamos. parte del problema político que vivimos hoy día. Cuando me dicen que no existe crisis política, es mentira, digamos. La crisis política está dada en que tú no tienes presidentes que puedan gobernar. Llevamos 5 gobiernos en los que los presidentes no pueden ejecutar su programa. Sí, es verdad, El sí, es último muy que lo difícil, ejecutó sí. de alguna manera fue Lagos. Porque de ahí, y Lagos con dificultad, porque tuvo el caso Maugate y se le complicó un poco el tema, pero llegó a efectuar cierta parte de su programa, las privatizaciones de ciertas materias, las concesiones de obra pública. Uno recuerda obras de Lagos concretas. Claro, ahora sería distinto. Pero mira lo que ha pasado. Ni Piñera, ni Bachelet, ni Piñera 2, ni Bachelet 2, no, en realidad, digamos, ni Bachelet Piñera, ni Boric han podido realizar su programa. Y eso tiene que ver con varias cosas. Primero, con un juego un poquito perverso. Roberto Munita probablemente lo pueda explicar mejor que yo, pero tenemos un Congreso que es elegido en forma proporcional, o sea, que trata de representar a todo el mundo y por lo tanto tienes todos los espectros políticos metidos dentro de esta juguera llamada Congreso. Y tienes un presidente que lo elige por mayoría absoluta, en segunda vuelta, o sea, que tampoco corresponde a la lógica de la proporcionalidad, sino que la lógica más binominal, si quieres tú, porque si pasa a segunda vuelta va a ser una especie de lógica media binominal en la que tienes uno u otro. Sí. Entonces tienes estos juegos que no son compatibles uno con, como dicen los teóricos, no conversa mucho, digamos, una cosa con la otra. Y eso significa que si tienes tanto parlamentario de tanto signo político, es difícil ponerte de acuerdo a negociar con todos. Por lo tanto, Sí. tu posibilidad de poder llegar a acuerdos y tener buenas leyes baja. Claro, pero según Pepe Out, que le creo todo, ¿Sí? porque es muy estudioso de la historia política de nuestro país, ¿Sí? dice que esta vez sería muy bueno para la derecha, Yo, porque sí. podría gobernar, ¿sabes? Con la situación que se está viviendo. Porque es posible que en ese escenario obtenga mayoría parlamentaria. Claro. Ahora, ¿cuán bueno puede ser eso? Es bien discutible, porque te voy a poner un ejemplo y con eso saltamos a otro tema. Hoy día Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago, ¡Ay, no! toma la decisión de pasar al Consejo a las 3 de la tarde, para que estemos atentos. Eso está armado, eso ya está. Por eso digo, a las 3 de la tarde se discute en el Consejo cambiarle el nombre a una serie de calles de Santiago. Por ejemplo, estábamos hablando hace un rato, la calle Namur, que tiene no sé cuántos años de historia, Sí. y le van a cambiar el nombre por otra calle. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque tiene mayoría en el Consejo. Entonces, que tengas a una autoridad que al mismo tiempo tenga mayoría en el órgano que lo
que lo secunda, que en este caso es el Consejo Municipal, en el caso de lo que hablamos, para el presidente y parlamentario, Sí, hay una cuestión media complicada y enredosa en eso, porque al final, hay un viejo autor, digamos, británico de hace 200 años atrás, Lord Acton, que decía que el poder absoluto corrompe y el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces tenemos un problema, o sea, si tenemos un presidente que tenga el mismo signo político y mayoría en el Congreso, corremos el riesgo de que al final pasen aplanadoras, sea quien sea derecha o sea izquierda, sea centro, sean los de arriba o los de abajo. Sí, no, pero por lo mismo, bueno, en la mañana, igual a mí, yo antes de... Me pasó algo, yo estaba mirando, obviamente los matinales, en la mañana no estaba con CNN, estaba mirando, voy haciendo zapping y los niños y todas las cosas, bueno. Y veía... Porque primero me dio risa y después voy a hacer el análisis ya de verdad. Pero veía carteles, como tenía la cuestión en mute, veía carteles súper bonitos, como de los vecinos. Como que alguien se los hizo evidentemente muy bien hechos. Y era una protesta, pero una protesta muy cuica, ¿cachai? Como muy rara, ¿ves? Como que alguien les pagó. Entonces mi mente perversa decía, esto fue de un gallo derecha, que la quiere, obvio, darle como caja a la... pero matar digamos, a Irasi, que todos le tenemos bastante... Cuando uno va al Festival de Viña, por Lucas te hacen los carteles. Sí, bueno, no importa, pero igual, era raro ver a estas personas con súper bonitos los carteles, y así bien hecho y el lienzo perfecto. Pero hay un punto en eso. Pero después subí el volumen y ya se habían ido los niños y todo, qué sé yo, ya está. Y los vecinos tienen mucha razón en lo que dicen, evidentemente. Y también, ¿para qué generar otro conflicto más en la situación que estamos viviendo? Aparte, por un tema práctico, le vas a cambiar el nombre a una calle... Que todo el mundo va a seguir llamando igual. No, y un tema práctico de dirección, por ejemplo. La gente que tiene su negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cacho, realmente. Y aparte también es súper falta la democracia. Por eso lo encuentro tan... hablan de democracia y son súper antidemocráticos. A eso quería llegar. Mira, los municipios tienen la facultad de convocar a plebiscitos comunales. Incluso en forma seccional. O sea, ni siquiera tiene que ser a toda la comuna, sino que puede ser a ciertos barrios. Sí. La alcaldesa Hasler, ¿qué le cuesta? Bueno, no le cuesta tanta plata. Es cosa de funcionarios municipales, unos cajones, digamos, de votación, digamos, con una ranura y los votos. No cuesta tanto, ¿no? La logística de armar esto no es... Y además los fondos los termina pagando muchas veces la subdere, ni siquiera la municipalidad. Entonces la pregunta, ¿por qué la alcaldesa Hasler no se toma, no sé, una semana para consultarle a los vecinos? Puede ser que los vecinos del barrio, de la calle Namur, quieran seguir diciéndole Namur. Puede ser que los de la calle Bulnes quieren seguir llamándole Bulnes. Porque además, ¿sabes lo que va a pasar, Carla? Lo que siempre pasa en Chile. Le cambias el nombre a la calle y la gente le termina diciendo igual como le decían antes. Entonces al final es ridículo. Porque tratas de hacer un homenaje, que es un homenaje que al final termina siendo absurdo. Porque claro, está bien, yo entiendo que en el ideario de la izquierda ellos quieren rendirle, por ejemplo, un homenaje a Carlos Lorca, diputado asesinado en dictadura. Ok, ya, perfecto, súper bien. Pero además entiendo que van a cambiar pedazos de... O sea, ni siquiera toda la calle en su extensión, sino que algunos pedazos de las calles. Entonces, ¿cómo vaya a hacer eso? Al final del día, se ponte todo... Mira, espérate. Calle Namur no cambiará su nombre. Ya. Modifican solicitud de reconocimiento a arquitecta detenida desaparecida. A ver, espérate. ¿Pero cómo? Esto acaba de salir, lo último. Les digo en T13, para dar los créditos. Se trata de Ida Vera Almarza, quien fue detenida el 19 de noviembre de 1974 a los 31 años de edad. La primera solicitud buscaba cambiar el nombre de la actual calle Namur, que conecta con Estados Unidos y Avenida Libertador Bernardo Higgins. El Colegio de Arquitectos decidió modificar su reconocimiento a Ida Vera Almarza, arquitecta detenida desaparecida. Bueno, igualmente es un cambio durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet, y en su lugar pidieron renombrar una plazoleta ubicada en calle Merced con Monjitas. En una primera instancia, el organismo pidió a la Municipalidad de Santiago que se cambiara el nombre de la calle Namur, la que conecta a Estados Unidos con Libertador Bernardo O'Higgins. Desde la municipalidad señalaron mediante un comunicado que tras el diálogo con vecinos del Parque Forestal se cambiará la idea original del Colegio de Arquitectos y en su lugar se propondrá que la plazoleta ubicada en Merced con Monjitas lleve su nombre como un recordatorio de su vida. Entonces, esta tarde el Consejo se pronunciará
ante la propuesta de las organizaciones sociales para el renombre de sitios públicos de la Comuna de Santiago. Esto en homenaje a las víctimas de la dictadura como una manera de perpetuar la memoria para futuras generaciones y así contribuir a que nunca más en Chile tengamos situaciones como las de aquellos años recordaron. Bueno, al final va a ser o no. ¿Le cambian o no? No, pues dicen que Parece parece que no, en pues. resumidas cuentas, Parece que no. Calle Namur no cambiará su nombre. Ya, entonces dejémoslo que no. Modifican solicitud de Ya. reconocimiento, pero se lo ¿Ven? van a cambiar arquitecta detenida desaparecida. Pero te das cuenta el nivel de irresponsabilidad de todo esto. Mira, por ejemplo, digamos, todas las personas que viven en Namur y que giran boletas en Namur van a tener que ir al servicio de impuestos internos a cambiar los nombres. Pero por ejemplo, digamos. es crear otro conflicto en una situación Sí. en la cual no es necesaria. Absolutamente. Imagínate los vendedores de la calle Namur. Hay pocas tiendas en Namur, pero sí existen algunos locales comerciales y algunos restaurantes. Van a tener que cambiar van a tener que hacer todo el cambio de giro de ellos. Exactamente. Irresponsable. Sí, por eso te digo, aparte, ahí está la noticia, ya. Ahí está. La que estaba pues, leyendo no yo va a cambiar el recién nombre. porque también es más claro ahí. No sé. Ahí que se ve. Pero mira la irresponsabilidad de esto, digamos. Al final, digamos, es por termómetro nomás. O sea, a alguien se les molesta, el colegio de arquitectos se molesta Sí, pero y cambian. espérate, es que hoy día escuché algo, por eso quiero encontrar esa noticia. Le voy a decir a mi director, David, trata de David encontrar, porque en la mañana un periodista lo dijo, por ¿Ya? eso creo que es real. ¿Sí? Decía que finalmente el municipio tampoco estaba de acuerdo, entonces como que finalmente lo que se había hecho pasaba por sobre. Entonces que no era como tú dices, Sí. no estaba bien hecho. A ver. Algo así. Yo le Entonces, hay que pediría, ver esa yo de información. verdad, son las, para que sepan, este programa en vivo, son 20 para las 11. Sí. Yo le pediría a la alcaldesa Hasler que tenga prudencia, que ojalá tuviera la sensatez de, antes de pasar esto por el Consejo Municipal, pasarlo a una consulta municipal a los vecinos, preguntarle a los vecinos si ellos quieren o no quieren esto. Pues la verdad de las cosas, ella va a estar de paso. Probablemente en 2 años más ella ya no va a ser la alcaldesa de Santiago, porque probablemente pierda. Sí. Entonces, es justo para los vecinos tener que, por una administración circunstancial, incluso Esa es la mejor teoría, encuentro yo, para Claro. defender esto. y que no tiene sentido. Que Al tiene final que del ver día, con que son A ver, la señora pasos. que vive en la calle Namur va a seguir viviendo en la calle Namur. La alcaldesa va a ir de paso. Sí, Entonces exactamente, es justo, claro, digamos, claro. ponerle un gravamen en la... Yo creo que no. Yo creo que es un buen momento para que si la alcaldesa Hasler hace tanta gala de democracia, digamos, como tú dices, y siempre habla de que efectivamente esto tiene que pasar por manos de los vecinos, bueno, ¿sabe qué? Lúzcase. Haga su pega. Sí, pero decían que estaba más cocinado que los convenios. Sí. O sea, Bueno, igual sí, de no, cocinado, que si ya esta estaba cuestión- listo. No, si esta cuestión ha pasado... O sea, es cosa de ver quiénes son los que han propuesto los nombres de las calles para saber que esta cuestión ya está zanjada. Telespectadores, les dejo sí. la pega. Es que me pasa que mi director... ahí está. Ahí está. Cambio de nombre de calles en Santiago. Ah. Concejales dan sus expectativas ante votación que pese a críticas sería aprobada. El informe ya fue aprobado por el Consejo Comunal de la Sociedad Civil. Claro, pero eso es 7 de agosto. Claro. Ya, hoy día es 9, porque Claro. la información que yo estoy diciendo que te la, Es de hoy día, que te ¿ah? la digo, David, que te estaba tirando, salió hoy en la mañana. Por eso. Sí. La tenía que leer no al aire, pero bueno, ya. no me equivoqué. bueno, noticia en desarrollo. Noticia en vamos a ver qué es lo que pasa desarrollo, los vamos a 3 de ver la qué tarde. pasa, si vamos a ir viendo también las informaciones que se van dando, porque tampoco, claro, ninguna es tan, viste, que con los portales que uno tiene también y las Claro. informaciones, también uno a veces va leyendo, como recién leímos de T13, ¿cierto? Obvio. Después sale algo en la bio, en la agricultura, etcétera, etcétera, entonces uno va teniendo Claro. informaciones distintas y al final del día uno más o menos ya tiene cierta claridad, Claro. entonces es complicado el tema. Oye, a todo esto, volviendo al tema de la acusación constitucional. Bueno, Giorgio Jackson igualmente dijo algo, reaccionó. Sí, Sí, reaccionó y sorprendido estaba. sorprendido. Claro, sí, Sorprendido. sorprendido. Sí, estaba muy Bueno, sorprendido. no, si no, me imagino que no se la esperaba, claro. No, ¿Cómo se no te lo ocurre? sé. ¿Cómo se te ocurre que se va a Ahora- esperar que viva la ahora, acusación? Claro. Para cerrar, escuché esto, que tiene tiene harto de verdad. A ver. Cuando uno ve una serie o una película, Sí. los malos, ¿cuándo los matáis? ¿Al principio o al final? Al final. Po. Terminando la película. Claro, pues si no, Claro. no tiene gracia la trama. Po. No, pues. Entonces dice que están esperando hasta el final Mira, a ver, para sacar a los... Yo te hice una apuesta hace unos a meses, los malos. hace unas semanas atrás te hice una apuesta que Jackson no lo sacaban del gobierno, que Boric no lo iba a sacar del gobierno. Ya, bueno, vamos a ver esa apuesta cómo va. Y yo creo de que, mira, apuramos un poquito, yo creo de que la acusación no va a tener los votos suficientes Ya, no, sí, y yo que también estoy Jackson de se va a acuerdo. quedar en el gobierno.
Ya, eso sí, pero yo creo que más adelante sí va a ser. Veamos, pero Sí. yo creo que no. Sí. ¿Qué día hoy? ¿El día es? Tú dices que va a terminar 9 el de- gobierno de hoy- Boris con Sí, Jackson ahí. 9 de agosto. Ya. Yo creo que, o sea, hoy día, yo creo que no tiene los votos y yo creo que no lo sacan. Ya, ok. Ya. Bueno, quedó grabado. Ya, Marce, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitar. Me Siempre. encanta.